¿Alguna vez te has preguntado si el amor verdadero puede nacer como un acto de rebelión, como un desafío tan profundo a las reglas establecidas que su sola existencia se convierte en una maldición? ¿Puede un sentimiento puro, arraigado en la mirada de dos personas, desencadenar una serie de eventos tan implacables que su destino final sea un altar manchado de sangre y un silencio cargado de horror? Esta no es una simple historia de romance prohibido. Es un viaje a las entrañas de un México donde el honor era una prisión, los apellidos eran fortalezas y el corazón de una mujer podía ser el campo de batalla donde se libraban guerras de poder, ambición y venganza. Te adentrarás en un relato donde cada susurro, cada mirada furtiva y cada decisión tomada en la oscuridad tendrá un eco mortal. Esta es la historia real, La boda del silencio mortal, Amelia Montiel, 1879, Guerrero, horror en el altar. Si decides acompañarme en esta inmersión completa, no serás un espectador pasivo. Vivirás la opresión silenciosa de una casa regida por la tradición, sentirás el vértigo de un amor que crece contra toda lógica y experimentarás el frío escalofrío de una tragedia que se siente inevitable, paso a paso, hasta su desgarrador final. Te llevarás más que una anécdota macabra. Comprenderás el peso de las estructuras sociales en el México del siglo XIX, donde el concepto de deber podía ser más cruel que cualquier castigo, y donde la búsqueda de la felicidad individual era a menudo un camino directo al abismo. Esta historia es un espejo de pasiones humanas atemporales, amor, lealtad, orgullo, venganza y la desesperación de quien se sabe atrapado en una jaula dorada. Prepárate para una narrativa detallada, que explora no solo los hechos, sino los motivos ocultos, los paisajes emocionales y las consecuencias que resonaron por generaciones. Comencemos desde el principio, desde la niebla perpetua y el rumor de la plata. Taxco de Alarcón, en el año de 1879, no era simplemente un pueblo pintoresco anclado en las montañas de Guerrero. Era un microcosmos perfecto y autónomo de la sociedad porfiriana que comenzaba a gestarse en México. Un lugar donde la riqueza de las vetas de plata dictaba jerarquías inamovibles y donde la arquitectura colonial de la iglesia de Santa Prisca no solo apuntaba al cielo, sino que afirmaba un orden terrenal divino y rígido. La niebla que frecuentemente abrazaba los cerros no era solo un fenómeno climático, era una metáfora tangible de los secretos, las apariencias y las verdades ocultas que familias enteras se esforzaban por mantener detrás de pesadas puertas de madera tallada. En este mundo, la familia Montiel era una institución. Don Rodrigo Montiel, viudo desde hacía 3 años, era la piedra angular de esta institución. Un hombre de 52 años cuya espalda aún era recta pero cuyo rostro estaba marcado por el surco perpetuo del deber y una pena que no expresaba. Sus tierras, extensas y productivas, no eran solo un negocio. Eran la manifestación física de su linaje, un legado que debía ser protegido y expandido con la astucia de un estratega y la severidad de un patriarca bíblico. Su esposa, doña Soledad, había partido víctima de unas fiebres repentinas, dejando un vacío que nadie podía llenar y una sombra de melancolía que se había adueñado especialmente de su hija mayor. Amelia Montiel, con sus 23 años, era a la vez el orgullo y el enigma de su familia. Su belleza no era del tipo exuberante o provocador. Era una belleza serena, grave, que inspiraba una especie de respeto reverencial. Tenía el cabello de un negro azabache tan profundo que en la penumbra parecía absorber la luz, siempre recogido en elaboradas trenzas que simbolizaban el orden que se esperaba de ella. Sus ojos, grandes y de un marrón oscuro, eran ventanas a una inteligencia alerta y a una sensibilidad que la hacía percibir la falsedad en una sonrisa o la tensión en un apretón de manos. Tras la muerte de su madre, Amelia había asumido de facto el rol de señora de la casa, supervisando con una tranquilidad eficiente a las criadas y ocupándose de su hermana menor, Carmen. Pero en su interior,
Esa responsabilidad prematura había cultivado una independencia de pensamiento que chocaba silenciosamente con el destino que su padre había trazado para ella. Vestía casi exclusivamente colores oscuros y sobrios, grises, azules marino, marrones tierra, como si intentara mimetizarse con los muebles, pasar desapercibida en su propio drama. Pero era imposible. Su mera presencia en una habitación la cambiaba. Los hombres la miraban con una mezcla de deseo y temor, las mujeres con una envidia disfrazada de admiración. Su hermano Julián, de 19 años, era su aliado secreto, su confidente. Un joven delgado, de complexión más débil, con una predilección por los libros y la música que su padre consideraba poco viriles. Julián adoraba a su hermana mayor, en ella veía no solo cariño, sino una fortaleza que él anhelaba. La hermana menor, Carmen, con sus 16 años recién cumplidos, vivía en la superficie feliz de las expectativas sociales, emocionada con los vestidos, los bailes y el romance novelesco, completamente ajena a las tormentas que se gestaban bajo el techo familiar. Esa tormenta tenía un nombre concreto, Esteban Ruiz. La alianza entre los Montiel y los Ruiz no era un capricho, era una fusión estratégica calculada con la precisión de un acuerdo mercantil. Don Ignacio Ruiz controlaba las minas de plata más modernas y lucrativas de la región, su riqueza era nueva, dinámica y poderosa. Don Rodrigo poseía la tierra, el respeto ancestral y la red de influencias políticas. Unir ambas familias era crear un monopolio de poder en el estado de Guerrero. Esteban, el hijo único de don Ignacio, era el instrumento perfecto. A sus 28 años, era la imagen del progreso, había estudiado ingeniería y administración en la Ciudad de México, hablaba con soltura de innovaciones técnicas, vestía trajes cortados a la última moda de Europa y su bigote estaba siempre perfectamente arreglado. En público, era encantador, educado, un caballero. Pero como sucede a menudo, la fachada pública escondía una realidad privada mucho más siniestra. Esteban había heredado de su padre no solo la ambición, sino un carácter autoritario y una profunda convicción de que todo y todos tenían un precio y una utilidad. Los rumores entre la servidumbre y los trabajadores de las minas hablaban de su temperamento. Se decía que en Cuernavaca, donde la familia tenía otra propiedad, una joven sirvienta había desaparecido repentinamente después de un incidente que involucró gritos y cristales rotos. Se murmuraba que los capataces que lo desafiaban encontraban sus puestos repentinamente suprimidos o sufrían accidentes en los túneles de la mina. Estas historias, por supuesto, nunca trascendían el ámbito de los susurros. Para la sociedad respetable de Taxco, Esteban Ruiz era el partido ideal. La boda se fijó para el sábado 15 de marzo de 1879. La iglesia de Santa Prisca, con su arquitectura churrigueresca que parecía un pastel de piedra ofrecido a los dioses, sería el escenario. Doña Refugio, la tía paterna de Amelia, una mujer de carácter indomable y mirada de halcón, asumió la dirección de los preparativos con una energía feroz. Cada detalle era una declaración de poder, el vestido de Amelia fue encargado a una modista de Puebla que usaba encaje francés importado, las flores, gardenias y azahares llegaron en cajas especiales desde Veracruz. El banquete incluiría platillos que la mayoría de los invitados solo conocerían por nombre. La Casa Montiel se transformó en un cuartel general del protocolo. Sin embargo, en el epicentro de este huracán, Amelia se movía con la gracia de un autómata. Su sonrisa durante las visitas de las otras señoras de sociedad era perfecta, sus respuestas a las preguntas sobre su felicidad eran adecuadas, pero sus ojos, esos ojos profundos, permanecían vacíos, como mirando hacia un futuro que solo ella podía ver y que la aterraba. El punto de quiebre llegó una fría noche de febrero, apenas 3 semanas antes de la fecha fatídica. Amelia estaba en su habitación, de pie frente al gran espejo de marco dorado ya desvaído.
El reflejo que veía no le pertenecía, era el reflejo de la futura señora de Ruiz, una figura decorativa en una casa lujosa, sometida al humor de un hombre del que intuía su verdadera naturaleza. Un golpe suave en la puerta la hizo estremecer. Era Julián. Sin mediar palabra, se sentó en el borde de su cama y la observó. ¿Estás bien?, preguntó, y en su voz no había cortesía, había genuina preocupación. Amelia, por primera vez, dejó caer la máscara. No sé si pueda hacerlo, Julián. No sé si pueda casarme con él. La confesión, dicha en voz tan baja que casi fue un suspiro, sonó como un trueno en la habitación silenciosa. Julián argumentó con la lógica del mundo que los rodeaba, los contratos, la alianza, la ira de su padre. Pero Amelia, girándose para mirarlo directamente, dejó escapar la idea que había estado madurando en la oscuridad de su mente como una fruta venenosa: he pensado en huir. El rostro de Julián palideció instantáneamente. Huir significaba lo impensable, la deshonra absoluta, la pobreza, la persecución implacable de su padre y, sin duda, de Esteban. Serían parias. ¿A dónde? ¿Con quién?, preguntó, casi sin aliento. A cualquier lugar. Lejos de aquí, respondió ella, evasiva. Pero Julián era perspicaz. El prolongado silencio de Amelia, la luz distinta en sus ojos cuando hablaba de escapar, le dieron la respuesta. Dios mío, murmuró, acercándose a la ventana como si el mismo aire estuviera contaminado. ¿Quién es? Amelia negó con la cabeza, protegiendo ese nombre como el secreto más preciado. Pero Julián, entonces, decidió contar lo que había callado por lealtad a ella. Le habló de las cantinas, de los peones que, con unas copas de más, soltaban historias sobre Esteban. Le contó, con voz temblorosa, el rumor de la sirvienta de Cuernavaca, de los accidentes en las minas. Amelia, escúchame. Si tienes algún plan, abandónalo. Es un hombre peligroso. He escuchado cosas que te helarían la sangre. Amelia se levantó bruscamente, interrumpiéndolo. Basta. No podía soportar escuchar la confirmación de sus peores temores. Pero al ver el miedo genuino, la desesperación protectora en los ojos de su hermano menor, algo se quebró dentro de ella. Julián, tomándola de los hombros con una fuerza que ella no le conocía, hizo la oferta que cambiaría todo: si intentas escapar, no lo hagas sola. Déjame ayudarte. El abrazo que compartieron fue más que un consuelo, fue un pacto secreto, un juramento fraternal sellado en el miedo y en un amor más fuerte que las convenciones. Suscríbete al canal ahora, porque la trama está a punto de complicarse de una manera que ni Amelia ni Julián podrían anticipar. Lo que se avecina no es solo un romance clandestino, sino una confrontación con las fuerzas más oscuras de la ambición y el orgullo, y cada detalle de esta noche es crucial para el horror que se aproxima. Esa misma noche, mientras Julián regresaba a su cuarto con el corazón encogido, la otra mitad del secreto de Amelia aguardaba en la oscuridad del jardín trasero, bajo las ramas de un antiguo naranjo. Gabriel Osorio no era un hombre de riquezas ni de apellido ilustre. A sus 25 años, su fortuna estaba en la fuerza de sus brazos, en la honradez de su trabajo como capataz en una hacienda vecina y en un corazón que no conocía la doblez. Su historia con Amelia era un tejido de casualidades que el destino, o quizá una voluntad obstinada, había convertido en inevitables. Se habían visto por primera vez 2 años atrás, durante la fiesta patronal de San Miguel. Ella, con su familia, en un palco privilegiado, él, entre el gentío, con sus amigos. Sus miradas se encontraron por un instante que pareció extenderse eternamente, un instante cargado de una curiosidad eléctrica que a ambos los dejó sin aliento. Luego, encuentros fortuitos pero cada vez menos casuales, en el mercado,
donde él vendía el maíz de la hacienda y ella compraba telas, en la iglesia, después de misa, cuando las miradas se buscaban entre la multitud que salía, en el camino al río, donde Amelia paseaba con sus doncellas y Gabriel pasaba con un carro. Nunca hablaron mucho, solo palabras corteses, preguntas sobre el clima, comentarios banales. Pero en ese intercambio mínimo se construyó un universo entero de entendimiento. Finalmente, un día, cerca del río, una de las doncellas de Amelia tropezó y el cántaro de agua que llevaba se rompió. Gabriel, que pasaba cerca, se acercó a ayudar. En ese caos menor, sus manos se tocaron al recoger los fragmentos de barro. Fue un contacto breve, pero suficiente. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Amelia encontró un modo de quedarse atrás, despidiendo a sus doncellas con un pretexto. Y Gabriel esperó. La primera conversación verdadera fue torpe, llena de pausas y miradas elocuentes. No hubo declaraciones grandilocuentes, solo la admisión tácita de una atracción que ambos sabían imposible y, por tanto, más poderosa. A partir de entonces, los encuentros fueron planeados con el sigilo de una conspiración. Notas entregadas a través de Lucía, la criada de confianza de Amelia, que había servido a la familia desde antes de que ella naciera y en cuyo rostro anciano se podía leer una preocupación maternal. Se veían en el jardín de noche, o en un rincón apartado de la capilla familiar. En Gabriel, Amelia encontró algo que jamás había conocido, una persona que la escuchaba sin juzgar, que la veía a ella, a Amelia, no a la hija de don Rodrigo ni a la futura esposa de los Ruiz. En Amelia, Gabriel encontró no solo belleza, sino una inteligencia aguda, una sensibilidad artística, ella tocaba el piano a escondidas, melodías tristes que su padre desaprobaba, y una fuerza de espíritu que lo humillaba y lo atraía a la vez. La noche en que Amelia lo llamó después de la conversación con Julián, la desesperación en su voz era palpable. Cuando ella apareció, envuelta en un rebozo negro que la convertía en una sombra más, fue directa al grano. No podemos seguir así. La boda es en 3 semanas. Gabriel, cuyo corazón llevaba semanas encogido ante la misma certeza, no vaciló. Le ofreció lo único que tenía, una fuga. Podemos irnos juntos, lejos de aquí. A Oaxaca, a Puebla, donde sea. Amelia planteó los obstáculos obvios, la persecución, la pobreza, la vida de fugitivos. Gabriel, apretando sus manos frías entre las suyas, le dijo las palabras que ella necesitaba oír: viviremos libres, eso es lo único que importa. En ese momento, bajo la tenue luz que filtraban las nubes, Amelia tomó la decisión final. Le confió el plan: huirían la noche anterior a la boda, el viernes. Julián los ayudaría. Se encontrarían en un claro cerca del arroyo de la Hacienda Vieja. «¿Me prometes que estarás ahí, pase lo que pase?», le rogó Amelia, y en sus ojos brillaba un miedo que conmovió a Gabriel hasta lo más hondo. «Te lo prometo», respondió él, con una convicción que era un voto sagrado. «Incluso si todo sale mal, incluso entonces». El beso que compartieron no fue el de dos amantes felices, fue un beso de despedida, de pacto, de ope contra toda esperanza, impregnado del aroma dulce y embriagador de las flores de azahar del naranjo. Cuando Amelia se escabulló de vuelta hacia la casa, Gabriel se quedó un largo rato inmóvil, con el sabor de sus labios y el peso de una responsabilidad monumental sobre sus hombros. Una premonición gélida, como un soplo de la noche, le rozó la nuca. Los días que siguieron fueron un ejercicio de duplicidad magistral. Amelia asistió a todas las ceremonias previas, la bendición del vestido, la visita a las familias importantes, el ensayo en la iglesia. Sonreía, asentía, fingía una timidez apropiada. Por dentro, era un torbellino de planes y temores. Julián se convirtió en el arquitecto logístico de la fuga.
Con una astucia que nadie le hubiera atribuido, consiguió 2 caballos resistentes y discretos, los escondió en el establo de un viejo amigo de confianza, don Fermín, en las afueras. Reunió provisiones, pan, queso seco, carne curada, un poco de aguardiente para el frío, todo empaquetado en alforjas que no llamaran la atención. Trazó una ruta intrincada por senderos de montaña poco transitados, hacia el sur, donde un primo lejano materno, un hombre de ideas liberales que había roto con la familia años atrás, podría darles refugio temporal en Oaxaca. Era un plan frágil, lleno de variables incontrolables, pero era un plan. La tensión alcanzó su punto más álgido durante la cena del jueves, 2 días antes de la boda, con Esteban como invitado de honor. La escena fue una tortura ritual. Esteban habló con despreocupada arrogancia de sus planes, la expansión de las minas, la casa que estaba amueblando en Cuernavaca para llevarla a ella, con todos los lujos que una mujer como tú merece, incluso de los nombres que tenían pensados para sus hijos varones. Cada palabra era un clavo en el ataúd del futuro de Amelia. Don Rodrigo asentía, orgulloso, brindando por la alianza fructífera. Doña Refugio sonreía con satisfacción. Carmen miraba a Esteban con una admiración ingenua. Julián, sentado al final de la mesa, apenas tocaba la comida, sus ojos iban de su hermana al pretendiente, leyendo la angustia en el rostro impasible de la primera. En un momento, Esteban, tal vez para reafirmar su dominio, se inclinó hacia Amelia y, en un tono que solo ella pudo escuchar, le soltó la advertencia: espero que seas una esposa obediente, Amelia. No tolero la desobediencia. Las palabras, pronunciadas con una sonrisa social en los labios, tenían la frialdad del acero. Amelia sintió que el aire se le helaba en los pulmones. Solo atinó a bajar la mirada sobre su plato. Esa noche, en la soledad de su habitación, cualquier duda residual se evaporó. No había elección. Era huir o morir lentamente. Comparte este video ahora si alguna vez has sentido que las expectativas de los demás son una prisión. La historia de Amelia es un extremo, pero su lucha por la autenticidad resuena en cualquier época. Ahora, continuemos hacia la noche en que todo se precipita hacia el abismo. El viernes, 14 de marzo amaneció con un cielo bajo y plomizo que parecía oprimir el pueblo. Era el día antes de la boda, y el caos en la casa Montiel era casi físico. Amelia, con ojeras marcadas que el polvo de arroz apenas disimulaba, cumplió mecánicamente con los últimos rituales. Por la tarde, en un raro momento de calma, Julián la encontró sentada bajo el naranjo del jardín, el mismo donde se había encontrado con Gabriel, mirando las montañas con una expresión tan vacía que asustó. ¿Todo listo?, le preguntó en un susurro. Amelia asintió. Los caballos están con don Fermín. Las provisiones también. Julián le confirmó la hora: yo estaré esperándote en el camino, a las 11:30. Te llevaré al punto. Amelia le tomó la mano, y en su tacto había una gratitud infinita y un miedo atroz por él. No tienes que venir conmigo, Julián. Esto no es tu responsabilidad. Pero él, con una sonrisa triste, respondió: eres mi hermana. Es mi responsabilidad. Esa fue la última conversación tranquila que tendrían. La noche cayó. A las 9, Amelia se retiró a su habitación, alegando una jaqueca y la necesidad de descansar para el gran día. Doña Refugio, con un raro destello de compasión, le deseó que descansara bien. Una vez a solas, Amelia realizó los preparativos finales. Vistió ropa oscura y resistente para cabalgar bajo su vestido de dormir. Su pequeño bolso ya estaba listo, escondido bajo la cama. Luego, la espera. Las horas se arrastraron con una lentitud agonizante. Escuchaba las risas ahogadas de los últimos invitados que se retiraban a sus cuartos,
los pasos cansados de las criadas, el tic-tac lejano del reloj de péndulo de la sala. Cada campanada era un latido del corazón de la casa, contando hacia el momento de la ruptura. Finalmente, a las 11:30, se puso el rebozo negro, tomó el bolso y, con la suavidad de un fantasma, abrió la puerta. El pasillo estaba desierto y en penumbra. Bajó las escaleras evitando los escalones que gemían, cruzó el amplio vestíbulo iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por los altos ventanales y salió por la puerta trasera que daba al jardín. La noche era fría y húmeda, la luna jugaba al escondite tras nubes veloces. Caminó rápido por el sendero de piedras hasta la pequeña puerta de madera que daba a los campos abiertos. Julián ya estaba allí, sujetando las riendas de 2 caballos inquietos. Sin una palabra, montaron. El viaje hacia el punto de encuentro fue una pesadilla de tensión silenciosa. Julián guiaba por un camino estrecho y pedregoso que bordeaba un barranco. Amelia miraba constantemente hacia atrás, esperando ver las luces de antorchas persiguiéndolos, pero solo había oscuridad y el sonido del viento en los pinos. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al claro junto al arroyo. Y allí, como prometido, estaba Gabriel. El alivio que Amelia sintió al ver su figura sólida recortada contra la negrura fue tan intenso que por un segundo olvidó el miedo. Desmontó y corrió hacia sus brazos. Pensé que no vendrías, murmuró él, enterrando el rostro en su cabello. Estoy aquí, respondió ella, y en ese momento, fue verdad. Julián desmontó también, mirando alrededor con nerviosismo. Tenemos que movernos rápido. En cuanto se den cuenta, vendrán. Fue entonces cuando la oscuridad se movió. De entre la sombra espesa de los árboles, una figura alta y elegante emergió con pasos deliberados. Esteban Ruiz. Llevaba un revólver de cilindro que brillaba débilmente con la poca luz. Su rostro, iluminado por un rayo de luna que se coló entre las nubes, no mostraba ira descontrolada, sino una furia fría, calculada, y una profunda herida en el orgullo. ¿Qué hago aquí?, repitió la pregunta retórica de Julián con una calma aterradora. La pregunta es, ¿qué hacen ustedes aquí? El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el murmullo del arroyo y el resoplido nervioso de los caballos. Esteban caminó lentamente hacia ellos, sin bajar el arma. Amelia, dijo, clavando sus ojos en ella. Pensaste que podías humillarme de esta manera. Pensaste que podías escapar de mí. Amelia trató de hablar, de apelar a su razón, pero él la interrumpió con un grito seco que hizo estremecer a los animales. Cállate. Mañana te casarás conmigo. Cumplirás con tu deber. Fue Gabriel quien se interpuso, poniéndose delante de Amelia. Ella no se casará contigo. Esteban lo miró con un desprecio que podía sentirse en el aire. ¿Y quién eres tú para decirme eso? Un don nadie. Un peón. Gabriel, con una dignidad que venía de un lugar más profundo que la sangre o el dinero, respondió, soy el hombre que ella ama. Esas palabras fueron la sentencia. El desprecio de Esteban se transformó en un odio puro y letal. Repite eso, desafió, levantando el arma y apuntándole directamente al pecho. En ese momento crítico, Julián, impulsado por el pánico y el valor, se abalanzó hacia Esteban tratando de desarmarlo. Hubo un forcejeo breve, confuso, un grito ahogado, y entonces el estruendo del disparo cortó la noche como un hachazo. El sonido se expandió, rebotando en las paredes del cañón, multiplicándose en un eco interminable. Julián se desplomó en el suelo, una mancha oscura y húmeda expandiéndose con rapidez sobre su pecho. El grito de Amelia no fue un sonido humano, fue el grito de un animal herido. Gabriel corrió hacia Julián, pero ya era tarde.
La vida se le iba rápidamente de los ojos, que miraban al cielo con una expresión de sorpresa absoluta. Esteban retrocedió un paso, el revólver todavía humeante en su mano, su rostro ahora sí mostraba shock, la máscara de control se había resquebrajado. No, yo no quise, balbuceó, pero sus palabras sonaban huecas, absurdas frente al cuerpo inerte del joven. Amelia se arrodilló en la tierra fría, tomando la cabeza de su hermano en su regazo, sus manos y su vestido pronto empapados de una sangre que parecía negra a la luz de la luna. Sollozaba de una manera convulsa, sin aire. Gabriel la rodeó con un brazo, mirando a Esteban con una mirada que prometía muerte. «Monstruo», escupió. Esteban pareció reaccionar ante la palabra. Miró a Amelia destruida, miró el cuerpo de Julián, y luego el arma en su mano. La culpa fue inmediatamente transformada en una ira defensiva y proyectada. «Tú tienes la culpa», le gritó a Amelia, apuntándola ahora a ella con el arma temblorosa. «Si no hubieras intentado escapar, si no te hubieras rebajado con esta basura, nada de esto habría pasado». «Nada». Amelia levantó la mirada, sus ojos desgarrados por el dolor. «Esteban, por favor, ya basta». «No basta», rugió él. «Mañana te casarás conmigo, o juro que encontraré a este hombre y lo haré sufrir de maneras que no puedes ni imaginar. Lo despedazaré delante de ti». La amenaza era tan visceral, tan cargada de una crueldad genuina, que hasta Gabriel se estremeció. Esteban, recuperando algo de su compostura siniestra, dio media vuelta. «Nos vemos en el altar, Amelia. Elige». Y se perdió entre los árboles, dejándolos solos con su tragedia y la amenaza que pendía sobre ellos como una espada. No olvides suscribirte para no perderte la segunda parte de esta noche infernal. Lo que viene es la huida desesperada, la persecución implacable y el momento en que los sueños de libertad chocan de frente con la pared de la realidad más sangrienta. La historia está lejos de terminar. La noche se volvió infinitamente más fría tras la partida de Esteban. Amelia no podía separarse del cuerpo de Julián. El shock era tan profundo que el tiempo perdió su significado. Gabriel, con una ternura infinita que contrastaba con la furia que ardía en su interior, finalmente logró hacerla reaccionar. «Amelia, tenemos que irnos. Si nos quedamos, él volverá con más hombres. Nos matarán a ambos, y la muerte de Julián no habrá servido de nada». La lógica, por brutal que fuera, logró penetrar su estupor. Con un dolor que parecía desgarrarle el alma, Amelia aceptó que tenían que dejar atrás a su hermano, al menos temporalmente. Entre los dos, con una fuerza que les prestaba la desesperación, cargaron el cuerpo ya rígido de Julián hasta un grupo de rocas grandes junto al arroyo. Lo colocaron con cuidado, como si estuviera dormido, y lo cubrieron con ramas frondosas y piedras más pequeñas, construyendo un túmulo tosco y provisional. No era una tumba digna, era un escondite para un tesoro robado por la muerte. Amelia, de rodillas, rezó una oración entrecortada por los sollozos, pidiendo perdón a su hermano y a Dios. Luego, montaron de nuevo. No había un plan ahora. El plan original había muerto con Julián. Solo cabalgaban, impulsados por el instinto de supervivencia, alejándose del lugar del crimen, internándose más en las montañas salvajes. Cabalgaron hasta que los caballos estuvieron al borde del agotamiento y el cielo comenzó a aclararse con los primeros tintes grisáceos del amanecer. Encontraron refugio en una cueva poco profunda, húmeda y oscura, pero oculta por una cortina de enredaderas. Una vez dentro, el cansancio físico y emocional los derrumbó. Amelia se sentó en el suelo de tierra, abrazando sus rodillas, meciéndose ligeramente. Gabriel se sentó a su lado, sin tocarle, respetando el espacio de su dolor devastador. Después de un largo silencio, él habló,
su voz ronca por el frío y la emoción. Perdóname. Amelia lo miró, sin comprender. ¿Qué? Si no nos hubiéramos conocido, si no me hubieras amado, nada de esto habría pasado. Julián seguiría vivo. Tú estarías. No pudo terminar. Amelia, con una claridad repentina que surgió de lo más profundo de su pena, lo interrumpió con firmeza. No. No digas eso. Julián murió porque Esteban es un asesino, no porque tú y yo nos amemos. Él eligió apretar el gatillo. Nada de esto es tu culpa, Gabriel. ¿Me escuchas? Nada. Fue ella quien, en un acto de increíble fortaleza, le tomó la mano. Prométeme algo. Prométeme que no te culparás por esto. Que seguirás adelante. Que vivirás. Gabriel, con lágrimas que finalmente rompieron su compostura, apretó su mano. Solo si tú prometes lo mismo. Ella asintió. Lo prometo. En ese frágil juramento intercambiado en la oscuridad de una cueva, encontraron un nuevo propósito: sobrevivir, no por ellos mismos, sino por el honor de Julián y por el amor que él había ayudado a proteger. Mientras, en Taxco, el infierno se había desatado. Doña Refugio, ansiosa por los últimos detalles, entró a la habitación de Amelia al amanecer para despertarla. La cama vacía, sin deshacer, el armario abierto con algunos huecos evidentes, el bolso desaparecido, fue una imagen que le cortó la respiración. Su grito atrajo a don Rodrigo, que subió las escaleras de dos en dos. Cuando vio la escena, su rostro, normalmente impasible, pasó por una transformación aterradora. De la confusión a la incredulidad, y de allí a una ira roja, ciega, que hizo temblar las vigas de la casa. ¿Dónde está?, rugió, haciendo retumbar las paredes. Las criadas fueron arrastradas, interrogadas a gritos. Lucía, el único vínculo con la verdad, mantuvo su compostura con el heroísmo silencioso de los sirvientes leales, negando saber nada, mientras su corazón se estremecía por su niña. Carmen, despertada por el escándalo, comenzó a llorar histéricamente, sin entender. Don Rodrigo mandó llamar a Esteban de inmediato. Cuando éste llegó, pálido y con ojeras, supo que el juego había terminado. Amelia ha desaparecido, le espetó don Rodrigo, estudiando cada microexpresión en su rostro. ¿Sabes algo de esto? Esteban, con la frialdad de un jugador de póker que apuesta su vida, negó. No, señor. No sé nada. Pero don Rodrigo no era un hombre al que se pudiera engañar fácilmente. Vio el temblor en sus manos, la ligera vacilación antes de responder. Si sabes algo y me lo ocultas, haré que te arrepientas el resto de tus días, dijo con una voz tan baja y peligrosa que era peor que un grito. Bajo esa presión, la fachada de Esteban se resquebrajó. Anoche la vi. Y entonces, tergiversando la verdad para salvar su pellejo, contó una historia de secuestro. Había visto a Amelia siendo llevada a la fuerza por un hombre, Gabriel, y que Julián, heroicamente, había intervenido para salvarla. En la confusión, el arma del secuestrador se había disparado, matando a Julián. Él, Esteban, había quedado inconsciente en la pelea y al despertar, todos habían desaparecido. La noticia de la muerte de Julián fue el golpe que derribó a don Rodrigo. Por un momento, el hombre de hierro pareció desmoronarse. Luego, el dolor se transformó en una sed de venganza pura. Se abalanzó sobre Esteban, golpeándolo con una furia bestial, hasta que varios hombres tuvieron que separarlos. Jadeante, con lágrimas de rabia y pena corriendo por su rostro, don Rodrigo dio sus órdenes finales a Esteban, que se levantaba del suelo sangrando por la boca: encuentra a mi hija. Tráela de vuelta. Y trae el cuerpo de mi hijo. Hizo una pausa, y en sus ojos no había nada humano.
Y cuando encuentres al hombre que estaba con ella, mátalo. No lo traigas ante mí. Mátalo donde lo encuentres. Esteban asintió, limpiándose la sangre. Era la licencia que necesitaba. La boda, por supuesto, fue cancelada de inmediato. La noticia corrió por Taxco como un reguero de pólvora, distorsionándose en cada boca. Amelia había sido raptada por bandidos, había huido con un amante, había sido asesinada en un sacrificio ritual. El pueblo se cubrió de un manto de miedo y morbo. Esteban reunió a una docena de hombres de confianza, todos armados con rifles y machetes. Les pintó el cuadro que convenía. Una doncella secuestrada por un criminal violento que había asesinado a su valiente hermano. Era una misión de rescate y justicia. La partida de búsqueda salió entre vítores falsos y la mirada acusadora de un pueblo que empezaba a dudar. Mientras tanto, en la cueva, Amelia y Gabriel escucharon, a lo lejos, el sonido de los caballos y las voces que los llamaban por su nombre. Los ecos llegaban distorsionados. Amelia Montiel. Sal. ¿Tu padre te perdona? Es una orden. Sabían que eran mentiras. La trampa era evidente. Gabriel asomó la cabeza con precaución y vio el destello de las hebillas de los arneses y las puntas de los fusiles a lo lejos, en el camino principal. Nos están buscando, murmuró. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Amelia, su voz era un hilo. Horas, tal vez menos. Se miraron. La idea de separarse para aumentar las chances de que al menos uno sobreviviera flotó en el aire, pero fue rechazada al instante, sin necesidad de palabras. Después de perder a Julián, separarse habría sido una rendición, una negación de todo por lo que estaban luchando. Pase lo que pase, estaremos juntos, dijo Amelia, y Gabriel la abrazó. Era un pacto de vida o muerte. El sábado, 15 de marzo, el día que debía ser la boda, amaneció frío y gris en Taxco. La iglesia de Santa Prisca permanecía cerrada, sus puertas monumentales parecían selladas por el escándalo. En la casa Montiel, el luto ya había comenzado. Don Rodrigo, embriagado de mezcal y desesperación, se negaba a creer que su hija estuviera muerta. Doña Refugio intentaba consolarlo, afirmando con una certeza intuitiva que Amelia estaba viva. Carmen lloraba en su habitación, confundida y asustada. El pueblo entero vivía una jornada extraña, de silencio expectante. En las montañas, Amelia y Gabriel, tras una noche de vigilia, decidieron que no podían quedarse en la cueva. Era cuestión de tiempo hasta que la registraran. Gabriel recordó una hacienda abandonada, más allá de la siguiente cresta, que había sido consumida por un incendio años atrás y nunca reconstruida. Ofrecía mejores escondites y un poco más de protección. Esperaron hasta el anochecer y emprendieron la marcha, moviéndose con extrema lentitud, usando la luna nueva a su favor. El frío era penetrante. Amelia tiritaba violentamente bajo su rebozo delgado. Gabriel, sin pensarlo dos veces, se quitó su zarape de lana gruesa y lo envolvió alrededor de sus hombros. «Vas a enfermarte», protestó ella débilmente. «Estoy bien», insistió él. «Solo concéntrate en seguir adelante». Finalmente, divisaron la silueta fantasmagórica de la hacienda. Era una ruina melancólica, paredes de adobe agrietadas, el techo de teja parcialmente derrumbado, ventanas como cuencas vacías. Pero dentro, en lo que fue la cocina, encontraron un rincón seco y protegido por una viga caída. Gabriel encendió un pequeño fuego con ramas secas que encontró, el humo se colaba por los agujeros del techo. El calor, mínimo como era, fue un alivio celestial. Amelia se acurrucó junto a las llamas, extendiendo sus manos hacia el calor. «¿Cuánto tiempo crees que podamos quedarnos aquí?», preguntó, su voz era apenas un susurro cansado. «No lo sé. Unos días».
Tal vez. Luego. Luego tendremos que cruzar la sierra hacia Oaxaca. Allí nadie nos conocerá. Amelia lo miró, y en sus ojos exhaustos aún brillaba una chispa de la mujer que había planeado su huida. ¿Crees que eso sea posible? Empezar de nuevo. Gabriel se sentó frente a ella, tomándole las manos. Tiene que serlo. Porque si no lo es, entonces todo esto. Julián, todo habrá sido en vano. La mención de su hermano trajo de nuevo el dolor, pero también una determinación férrea. No podían permitir que su sacrificio fuera inútil. Te amo, dijo Amelia, por primera vez diciendo las palabras en voz alta, claras, sin el miedo que antes las rodeaba. Era una declaración de fe, no solo en él, sino en el camino que habían elegido, por más oscuro que fuera. Yo también te amo, respondió Gabriel, su voz cargada de una emoción que lo desbordaba. Más de lo que las palabras pueden expresar. Se besaron, no con la desesperación de la despedida, sino con la ternura de quienes han visto la muerte de cerca y aferran la vida con más fuerza. Esa noche durmieron entrelazados, el débil calor del fuego y de sus cuerpos siendo su único escudo contra el mundo. Al día siguiente, domingo, 16 de marzo, el cuerpo de Julián fue encontrado por un grupo de la partida de búsqueda. Esteban, al ver el túmulo de piedras, supo inmediatamente qué era. Ordenó que lo llevaran de vuelta a Taxco. El regreso del cuerpo del joven Montiel sumió a la casa en un luto oficial, profundo y desgarrador. Don Rodrigo, al ver a su hijo muerto, cayó de rodillas y sollozó como un niño, un sonido desgarrador que conmovió a todos los presentes. El entierro se realizó esa misma tarde, rápido y sombrío, bajo una lluvia fina y persistente. Cientos acudieron, pero era un luto envenenado por el misterio y el escándalo. En su dolor, don Rodrigo se volvió más implacable. Reunido en privado con Esteban después del entierro, le exigió resultados. Duplica la búsqueda. Revisa cada cueva, cada choza. No me importa el costo. Y a ese hombre, quiero que sufra. Quiero que sepa lo que es perder todo antes de morir. Esteban asintió. La cacería se intensificó. La montaña se llenó de antorchas por la noche, de gritos por el día. En la hacienda abandonada, el sonido de la persecución se acercaba cada vez más. Ya no era un rumor lejano. Podían oír claramente las órdenes, el relinchar de los caballos en el cañón vecino. Nos encontrarán, dijo Amelia, y era una afirmación, no una pregunta. Es solo cuestión de tiempo. Gabriel la tomó de las manos, mirándola a los ojos. Entonces tenemos que tomar una decisión. Ahora. ¿Qué decisión? O seguimos huyendo, sabiendo que probablemente nos atraparán en campo abierto, o nos quedamos y les planteamos cara. Amelia lo miró fijamente. En su rostro ya no había rastro de la joven asustada de la casa Montiel. Había una mujer endurecida por la pérdida, por el miedo, por el amor. Quiero luchar, dijo, y su voz no tembló. Estoy cansada de huir. Estoy cansada de tener miedo. Si vamos a morir, que sea luchando, no corriendo. Una sonrisa triste, pero llena de un orgiego feroz, se dibujó en los labios de Gabriel. Entonces lucharemos. Pasaron las siguientes horas preparando su trinchera. La ruina ofrecía algunas herramientas. Un viejo machete oxidado pero afilable, un hacha para leña con el mango roto que Gabriel arregló con tiras de su propio cinturón, algunas estacas de madera. Amelia, con una calma sorprendente, improvisó trampas simples en las entradas más obvias, hoyos superficiales con estacas afiladas ocultas con hojas secas, cuerdas a la altura del tobillo para hacer tropezar. No detendrían a un grupo armado, pero podrían desorganizarlos, darles unos segundos preciosos.
Cuando todo estuvo listo, se sentaron juntos en su rincón, esperando. ¿Tienes miedo?, preguntó Gabriel. Sí, respondió Amelia sin vacilar. Pero también siento algo más. ¿Qué? Paz. Por primera vez en semanas, siento paz. Porque sé que hice lo correcto. Porque sé que elegí amor en lugar de obligación. Porque sé que Julián murió sabiendo que lo amaba. Y porque sé que, pase lo que pase, estaré contigo. Gabriel la abrazó con fuerza, sellando ese sentimiento. Hasta el final. Hasta el final. Afuera, el sonido de los caballos era ya un rumor constante, un zumbido de amenaza que envolvía la ruina. Suscríbete al canal para ser el primero en ver cómo culmina esta tragedia imparable. El enfrentamiento final está a punto de comenzar y te aseguro que cada detalle de lo que sigue es crucial para entender por qué esta historia se recuerda como la boda del silencio mortal. El amanecer del lunes, 17 de marzo llegó con una niebla espesa y gélida que convertía la hacienda abandonada en una aparición fantasmagórica. Desde dentro, Amelia y Gabriel podían ver, a través de las grietas de las paredes, las siluetas borrosas de los jinetes formando un semicírculo a unos 100 metros. Esteban iba al frente, desmontando con estudiada calma. Su brazo, donde Gabriel lo había herido con el hacha, estaba vendado y entablillado bajo la chaqueta. Su rostro era una máscara de determinación cruel. Amelia Mondial, gritó, su voz clara cortando la niebla. Sé que estás ahí dentro. Y sé que ese animal está contigo. El silencio fue la respuesta. Tu padre me envió a traerte de vuelta. Viva, preferiblemente. Pero si es necesario, muerta. Gabriel apretó el mango del hacha. Amelia respiró hondo, controlando el temblor de sus manos. Si sales ahora, continuó Esteban, adoptando un tono más persuasivo, falso como moneda de plomo, prometo que no te haré daño. Volverás con tu familia. Julián tendrá justicia. Todo terminará. Amelia cerró los ojos. Sabía que era una mentira. Si salía, sería la prisionera de Esteban de por vida, y Gabriel sería ejecutado como un perro. Pero si no sales, la voz de Esteban se tornó de nuevo metálica, prenderemos fuego a esta ruina. Y morirán quemados como ratas. Gabriel miró a Amelia. ¿Qué quieres hacer? Ella abrió los ojos. Había una lucidez absoluta en ellos. Quiero salir. Pero no sola. Contigo. Si salimos juntos, nos matarán. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Amelia le sonrió, una sonrisa triste y hermosa. Porque prefiero morir contigo que vivir sin ti. Gabriel sintió que el mundo se detenía. Tomó su mano y la apretó. Está bien. Saldremos juntos. Tomados de la mano, como una pareja a punto de entrar a un baile, salieron de entre las sombras de la ruina y se pararon frente a la luz gris del amanecer. La escena era de una tensión cinematográfica. Los hombres de Esteban levantaron sus rifles. Esteban dio un paso adelante. Amelia, dijo con voz controlada. Suelta a ese hombre y ven conmigo. No, respondió ella, y su voz, clara y firme, sorprendió a todos, incluso a Gabriel. ¿Qué? No voy a soltarlo. Y no voy a ir contigo. Esteban apretó los puños, el veneno del rechazo público envenenándolo. No me hagas hacer esto, Amelia. Tú ya hiciste suficiente, replicó ella, y ahora su voz temblaba no de miedo, sino de indignación. Mataste a mi hermano. Destruiste mi vida. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que cumplas con tu deber, gritó Esteban, perdiendo el control. Eras mi prometida.
Ibas a ser mi esposa y me humillaste frente a todos. Nunca te amé, Esteban, declaró Amelia, y cada palabra era un martillazo. Y nunca te amaré. Esa fue la gota que colmó el vaso. El orgullo herido, la rabia acumulada, la frustración, todo estalló en Esteban. Con un gruñido, levantó el revólver y apuntó directamente al pecho de Gabriel. Entonces muere, basura. Pero antes de que su dedo apretara el gatillo, Amelia, con una rapidez felina, se interpuso entre ellos. El disparo resonó, seco y definitivo. Amelia se desplomó hacia atrás, cayendo en los brazos de Gabriel, que gritó su nombre desgarradoramente. La bala la había alcanzado en el costado, bajo el corazón. Gabriel cayó de rodillas con ella, presionando desesperadamente la herida, pero la sangre brotaba entre sus dedos, oscura e imparable. Amelia, no, por favor, no, suplicaba, bañado en su sangre. Amelia, con un esfuerzo sobrehumano, levantó una mano y tocó su mejilla. Su respiración era un jadeo corto y doloroso. Te amo, susurró, con una sonrisa última que solo él pudo ver. Luego, sus ojos, esos ojos profundos y llenos de vida, se velaron, perdieron el enfoque, y se cerraron para siempre. Su cuerpo se relajó, el último suspiro escapó de sus labios como una mariposa negra. El mundo de Gabriel se desintegró. El dolor fue tan físico que pensó que también moriría en ese instante. Alzó la mirada hacia Esteban, quien estaba inmóvil, el arma humeante todavía en la mano, una expresión de genuino shock en su rostro. No había querido dispararle a ella. Había querido destruir a Gabriel, pero Amelia había elegido ese destino por él. La mataste, rugió Gabriel, y su voz no era humana, era el aullido de un lobo herido. Con Amelia aún en sus brazos, se levantó cargando su cuerpo. Esteban, sobresaltado, retrocedió. Fue un accidente, balbuceó, pero sus palabras se las llevó el viento. Gabriel, con una fuerza sobrehumana alimentada por el dolor y la furia, depositó con ternura el cuerpo de Amelia en el suelo y se abalanzó sobre Esteban, el hacha en alto. Esteban disparó de nuevo, pero la bala pasó silbando. Gabriel lo alcanzó, el hacha descendió con todo el peso de su desesperación. No fue un golpe limpio, el filo se clavó profundamente en el hombro y el brazo de Esteban, cercenando músculo y tendón con un sonido húmedo y espantoso. Esteban gritó, un grito agudo de terror y agonía. La sangre salió a borbotones. Los hombres de Esteban, que habían estado paralizados por la escena, reaccionaron entonces. Una lluvia de disparos impactó en Gabriel. Una bala en la pierna lo hizo tambalear, otra en el hombro, y finalmente una tercera en el pecho. Cayó de rodillas, mirando hacia donde yacía Amelia. Con un último esfuerzo, se arrastró hacia ella, dejando un reguero de sangre en la tierra. Logró tomar su mano inerte antes de que la oscuridad lo venciera. Sus cuerpos quedaron tendidos uno cerca del otro, separados por apenas 1 metro de tierra ensangrentada. El silencio que siguió al estruendo de los disparos fue opresivo. Esteban yacía en el suelo, gritando de dolor, su brazo prácticamente cercenado, pidiendo a gritos un médico. 2 de sus hombres lo cargaron a toda prisa y partieron galopando hacia Taxco. Los demás se quedaron, mirando los 2 cuerpos con una mezcla de horror y respeto. Habían presenciado algo que trascendía una simple orden de captura. ¿Qué hacemos con ellos?, preguntó uno, con voz temblorosa. Los llevamos, dijo otro, más viejo. Don Rodrigo querrá ver a su hija. Con un cuidado inusual, envolvieron los cuerpos de Amelia y Gabriel en mantas limpias que llevaban para los caballos y los cargaron sobre 2 animales. La cabalgata de regreso a Taxco fue la procesión más lúgubre que el pueblo hubiera visto. La noticia los precedió. Cuando llegaron a las primeras casas,
La gente salió y se alineó en silencio, descubriéndose la cabeza, algunos santiguándose. Era el regreso de los amantes malditos. Don Rodrigo esperaba en el umbral de su casa. Cuando vio los fardos sobre los caballos, su rostro se descompuso. Bajaron el cuerpo de Amelia y lo colocaron a sus pies. Al retirar la manta y ver el rostro pálido y sereno de su hija, con una mancha de sangre seca en el vestido, don Rodrigo no gritó, no lloró. Se arrodilló y, con una ternura que nadie le había visto jamás, acarició su mejilla. ¿Quién le disparó?, preguntó, sin levantar la vista. Los hombres miraron al suelo. Finalmente, uno murmuró, fue don Esteban, señor. Pero fue un accidente. Él apuntaba al hombre. Don Rodrigo alzó la mirada, y en sus ojos había un vacío absoluto, más aterrador que la ira. Díganle que cuando se recupere, si alguna vez se acerca a mi familia, lo mataré con mis propias manos. Luego, volvió a su hija. Prepárenla. La enterraré junto a su hermano. El entierro de Amelia Mondial se celebró el martes, 18 de marzo, bajo una lluvia pertinaz que parecía lavar la sangre pero no el dolor. Fue una ceremonia sombría, mucho más pequeña que la que hubiera sido su boda. Don Rodrigo, de pie junto a la tumba recién abierta al lado de la de Julián, pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de los pocos presentes. No habló de deber ni de honor. Habló de valor. Mi hija Amelia murió porque amó a alguien que no debía amar, según las reglas de los hombres. Algunos dirán que fue una locura, un pecado. Yo digo que fue valentía. Porque se necesita más valor para seguir al corazón que para seguir un contrato. Echó el primer puñado de tierra. Descansa en paz, hija mía. Y perdóname por no haber sabido proteger tu corazón. El cuerpo de Gabriel fue reclamado por su anciana madre y una hermana. Lo enterraron en un rincón apartado del cementerio, sin lápida con nombre, solo una cruz de madera sin inscripción. En la muerte, como en la vida, la sociedad los separó. Las consecuencias se extendieron como las grietas en un vaso roto. La familia Montiel nunca se recuperó. Don Rodrigo, consumido por la culpa y la pena, murió apenas 6 años después, en 1885. Sus tierras se vendieron a pedazos para pagar deudas. Doña Refugio vivió hasta 1895, cuidando la casa que se iba desmoronando, y fue ella quien mandó poner una placa discreta en Santa Prisca en memoria de Amelia y Julián. Carmen se casó y se mudó lejos, borrando Taxco de su vida. Los Ruiz también cayeron en desgracia. Esteban, marcado física y moralmente, nunca se casó. Vivió como un recluso, acosado por las pesadillas y la animadversión de todo el pueblo. Murió en 1901, solo y odiado. Se dice que en sus últimos días murmuraba el nombre de Amelia. La leyenda de la boda del silencio mortal persistió. Los ancianos de Taxco cuentan que en las noches de marzo, cerca de la hacienda abandonada, se pueden escuchar 2 susurros en el viento, uno de hombre y otro de mujer, y a veces, el llanto de un joven. Otros dicen que es solo la imaginación, el viento entre las rocas. Pero la placa en la iglesia, ya desgastada, sigue ahí. Y la historia perdura, no como un cuento de fantasmas, sino como un recordatorio sombrío de un tiempo en que el amor podía ser un delito capital, y en que la búsqueda de la propia verdad podía llevar, inevitablemente, a un altar de silencio y muerte. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el peso de las tradiciones y el precio de la autenticidad, compártela. Hay muchas más historias como esta, esperando ser contadas, en nuestro canal. Suscríbete para no perderte ninguna, porque recordar es, a veces, la única justicia que podemos ofrecer al pasado. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima historia.